Con nuestro próximo invitado, John Magdaleno, politólogo, magíster en ciencias políticas, especialista en análisis de datos de ciencias sociales y de derecha. Está John Magdaleno con nosotros, no mentira, porque es que estos se están tirando los dos En lo invitados. que me senté, yo no soy de derecha, así que, Así que en todo caso más bueno, de centro. Bueno, pero centro tenemos que tener izquierda, alguien de pero- derecha e izquierda, te tocó a ti, llegaste de segundo. Bueno, lo lamento, pero no calzo allí, no calzo los puntos además Está para bien, John. estar ahí. No, mira, te quiero felicitar también por la sección que tienes con mi buen amigo Mingo en Gracias, Mágica Ale. 99.1 FM. Creo que te cambiaron para miércoles o para Martes, martes, eran los miércoles, ahora son los Y es martes. una enciclopedia de política. De Muchas verdad que lo gracias, oigo vale, con muy mucha gentil, atención. Ojalá lo pudiera grabar porque muy trato de gentil. grabar aquí algunas de las cosas. Mira, Gentil. quería comenzar por esto que vimos ahorita, las declaraciones que dieron de la Asamblea, que ellos son tan válidos como lo es el Tribunal Supremo de Justicia, pero ¿crees que va a tener esta ley el mismo destino que ha tenido todas las del Tribunal Supremo? ¿Podemos Bueno, tener algo de esperanza? no, muy probablemente venga una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, digamos, pensando con cierta noción de realismo político, que intente invalidar lo aprobado por el Parlamento. Ahora, en estas materias, es decir, en materias como el intento por ampliar las libertades de expresión y opinión, me parece que una sentencia del TSJ más bien va en su contra. Es decir, lo que está ocurriendo es que en la medida en que el TSJ se pronuncia contra el Parlamento, intenta neutralizar la capacidad de influencia del Parlamento, su nivel de desaprobación aumenta en las encuestas de opinión. Es decir, que si sigue actuando como lo está haciendo, va a seguir socavando sus bases de legitimidad. Y de ese modo, la crisis política que hay en Venezuela ya no solo sería una crisis del Ejecutivo o de imagen del presidente o una crisis de liderazgo, sino una crisis del sistema. Porque fíjate tú, Pedro, el TSJ ya tiene niveles de desaprobación superiores al 71%, registrado en las últimas encuestas por muestreo que he visto. El CNE, Consejo Nacional Electoral, tiene un nivel de desaprobación superior al 73%. El Ejecutivo Nacional tiene un nivel de desaprobación superior al 77%. Es decir, la crisis deja de ser solo una crisis del Ejecutivo Nacional, es una crisis de las instituciones públicas que, vamos, intentan impedir procesar la demanda de cambio político. Así que esto que está ocurriendo hoy, con motivo de la declaración de Guanipa, la aprobación de la ley, me parece que más bien aísla aún más a ese sector de las instituciones públicas que intenta impedir, por un lado, la realización de las libertades civiles y políticas, tal y como están consagradas en la Constitución, y por otro lado, el cambio político, que es una demanda del 80% de la población. Sobre las declaraciones que dio hoy aquí en Globovisión, en primera página, en Jesús Farías, que bueno, dice que bueno, que se van a aprobar por decreto de ley el presupuesto y lo van a cumplir, cuando hay una asamblea que está funcionando. Sí. Yo por lo menos lo haría el intento, apruébenlo o no, y veremos qué dice el Tribunal Supremo, pero Sí. por lo menos yo no me puedo pagar y dar un vuelto. Eso es Sí. como que si yo soy el que cuido el dinero, el tesorero, y me lo gasto y después, mire, se gastaron los reales, bueno, yo hago lo que me da la gana. Segundo, sobre que por qué no han publicado cifras del Banco Central de Venezuela, y también sobre que ya pasó lo peor. ¿Qué opinas tú sobre esta declaración? Bueno, vamos por partes. Lo primero para mí es evidencia de que los hechos que se vienen produciendo en Venezuela durante todo el año permiten calificar al régimen en la literatura y en los congresos internacionales de ciencia política. Se viene señalando el caso venezolano como un caso de autoritarismo competitivo. Es Esa decir, calificación ya completa, que autoritarismo, autoritarismo competitivo. ¿Por qué? Competitivo porque todavía ha habido, por lo menos hasta diciembre del año pasado, una competencia electoral en la que en efecto la oposición ganó. La oposición venezolana desde hace algunos años no es una oposición reducida, no está minimizada, eso es un rasgo básico del autoritarismo competitivo, es decir, la oposición no ha podido ser suprimida, pese a que el gobierno abusa del poder, viola la Constitución y las leyes, utiliza las herramientas a su disposición para digamos, vulnerar garantías procedimentales de la democracia, pero allí donde hay una oposición que es robusta, que presiona por el cambio, se habla y donde hay una competencia electoral en unas condiciones más o menos, no digamos equitativas, que no es el caso venezolano, pero más o menos, vamos, favorables a la posibilidad de un cambio, allí hay ese tipo de régimen. Pero en Venezuela, si no hay competencia electoral este año, como parece ser lo más probable hasta la fecha, salvo que ocurra un evento de magnitud en el último trimestre del año, ya tendría que cuestionarse ciertamente la expresión y la calificación de autoritarismo competitivo. ¿Un evento de magnitud es un estallido social? Un evento de magnitud podría ser un estallido social, un evento de magnitud podría ser una fractura interna de la coalición dominante, de la coalición chavista,
Un evento de magnitud podría ser una fractura al interior de la Fuerza Armada o una creciente presión de la Fuerza Armada sobre el Ejecutivo Nacional para la celebración de una consulta electoral. No estoy hablando necesariamente de golpe de Estado o de la posibilidad que eso ocurra, estoy hablando de una presión interna en la coalición dominante. Un evento de magnitud podría ser alguna sorpresa en alguno de los poderes públicos. Un evento de magnitud podría ser, vamos, una escalada aún mayor en la opinión pública internacional y en organismos multilaterales. Por ejemplo, vamos, algunas sanciones para intentar aplicar la Carta Democrática de la OEA. Okay. Un evento de magnitud podría ser, por ejemplo, digamos que los sectores populares que en el pasado estuvieron mayoritariamente con el chavismo, hay que reconocerlo, hasta un momento empiecen a demandarle al Estado y a las instituciones públicas la celebración del revocatorio, o incluso empiecen a contestar y a desafiar la autoridad pública, como ocurrió ya con el presidente Maduro en Villarrosa, en Nueva Esparta. Es decir, estos son eventos que, vamos, podrían escalar. Juntos algunos, o si se produjeran simultáneamente, podrían hacer que el conflicto político escale. Profesor, tenemos que ir a una pausa. Muy bien. Al regreso vamos entonces a compartir con Nickmer Evans y vamos a ver quién se sienta a la derecha y quién a la izquierda. Seguramente Nickmer. Ya regresamos con más para ustedes en Globovisión, donde nos vemos todos.